Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio que postula, párrafo 9. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser, en gran medida, automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez y la decrepitud. Si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario. De por sí, el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 8. Los milagros curan porque suplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Capítulo 19. La consecución de la paz. Tercero, la irrealidad del pecado. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión,
Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpabilidad todavía la llama, y la mente la oye y la desea ardientemente, y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que, sin embargo, será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo, pues el ego lleva el pecado ante el miedo exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede sino ser eterno, y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Un error, en cambio, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación, deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas, de pronto, cambia su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él a menos que todavía te sigas sintiendo culpable, pues en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos todos tal como Dios le encargó que hiciese, pero no conoce el pecado, ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección, y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que, por lo tanto, se queda sin contestar? En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto compartes su visión, mas no compartes su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error sí puedes creer, pues éste puede ser corregido por la mente, pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Si la mente no obedece, se le juzga como desquiciada. De ese modo, la mente,
que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Cuando te sientes tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto: si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el Creador tiene que haberse extendido a sí mismo, y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva a la culpabilidad y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. Así, Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados, pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o demencia? Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación, pues en ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que pueda atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su Hijo otra voluntad distinta de la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya, y en eterna oposición a Él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo le ha sonreído y en su sonrisa de amor la creencia en el pecado ha sido erradicada. Todavía lo es porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido, su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. Y sin embargo, lo contemplas con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada. No seguirás viendo el pecado por mucho más tiempo, pues en la nueva percepción, la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que ésta los sane y no para que los oculte. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano, y lo ayudarás a superar sus errores al liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él, en jubiloso reconocimiento de la gracia
que se te ha concedido, pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo en el que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso al cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti que eras ciego se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que tú la veas. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano, y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos, pues el pecado te mantendría separado de Él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada, y gracias a vuestra relación, todos se encuentran más cerca de ese descanso. Libro de ejercicios, lección 126. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La idea de hoy, que es completamente ajena al ego y a la manera de pensar del mundo, es de suma importancia para la inversión de pensamiento al que este curso dará lugar. Si creyeses lo que la idea de hoy afirma, no te resultaría difícil perdonar completamente. Tendrías certeza con respecto a tu objetivo y no tendrías ninguna duda acerca de tu rumbo. Entenderías los medios a través de los cuales se alcanza la salvación y no vacilarías en emplearlos ahora mismo. Examinemos lo que crees en lugar de esta idea. ¿Te parece que los demás están separados de ti, que son capaces de adoptar comportamientos que no tienen repercusión alguna sobre tus pensamientos, y que los que tú adoptas no tienen repercusión alguna sobre los de ellos? Tus actitudes, por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre ellos y sus súplicas de ayuda no guardan relación alguna con las tuyas. Crees además que ellos pueden pecar sin que ello afecte la percepción que tienes de ti mismo, mientras que tú puedes juzgar sus pecados y mantenerte a salvo de cualquier condenación y en paz. Cuando perdonas un pecado, no ganas nada con ello directamente. Es una ofrenda de caridad a alguien que no se la merece, a fin de demostrar simplemente que tú eres mejor y que te encuentras en un plano superior a él. Él no se ha ganado la limosna de tu tolerancia que tú le concedes sabiendo que no es digno de tal dádiva, ya que sus pecados lo han situado muy por debajo de una verdadera igualdad contigo. No tiene derecho a tu perdón, el cual supone un regalo para él, pero no para ti. De este modo, el perdón es básicamente algo falso, un capricho caritativo, benévolo tal vez, pero inmerecido, una dádiva que a veces se concede y a veces se niega. Puesto que es inmerecido, es justo no otorgarlo, pero no es justo que tú tengas que sufrir por haberte negado a concederlo. El pecado que perdonas no es tu pecado. Alguien que se encuentra separado de ti lo cometió, y si tú entonces eres magnánimo con él y le concedes lo que no se merece,
la dádiva es algo tan ajeno a ti como lo fue su pecado. Si esto fuese verdad, el perdón no tendría ningún fundamento sobre el que basarse con certeza y seguridad. Sería una excentricidad, según la cual algunas veces decides conceder indulgentemente un indulto inmerecido. Conservarías, no obstante, el derecho a no eximir al pecador de la justa retribución por su pecado. ¿Crees que el Señor de los cielos iba a permitir que la salvación del mundo dependiera de eso? ¿No sería acaso su interés por ti ciertamente ínfimo si permitiese que tu salvación dependiese de un capricho? No entiendes lo que es el perdón. Tal como lo ves, no es sino un freno al ataque abierto que no requiere corrección alguna en tu mente. Tal como lo percibes, no te puede brindar paz, no constituye un medio por el que liberarte de aquello que ves en otro, pero no en ti mismo. No tiene poder alguno para restaurar en tu conciencia tu unidad con Él. Eso no es lo que Dios dispuso para ti. Al no haberle concedido al Padre el regalo que Él te pide, no puedes reconocer sus regalos y crees que Él no te los ha dado. Sin embargo, ¿te pediría Él un regalo que no fuese para ti? ¿Podría acaso quedar satisfecho con gestos vacíos y considerar que tales míseros regalos son dignos de su Hijo? La salvación es un regalo mucho mejor que eso, y el verdadero perdón es el medio por el que se alcanza la salvación. No puede sino sanar a la mente que da, pues dar es recibir. Lo que no se ha recibido no se ha dado, pero lo que se ha dado tiene que haberse recibido. Hoy trataremos de entender la verdad, según la cual el que da y el que recibe son uno. Vas a necesitar ayuda para poder entender esto, ya que es una idea completamente ajena a los pensamientos a los que estás acostumbrado. Mas la ayuda que necesitas ya está aquí. Deposita tu fe en el hoy y pídele que esté contigo a la hora de practicar con la verdad. Y si solo logras captar un pequeño atisbo de la liberación que reside en la idea que practicamos hoy, este será ciertamente un día glorioso para el mundo. Dedica hoy 15 minutos en 2 ocasiones a tratar de entender la idea de hoy. Esta idea es el pensamiento mediante el cual el perdón pasa a ocupar el lugar que le corresponde entre tus prioridades. Es el pensamiento que liberará a tu mente de cualquier obstáculo que te permita comprender el significado del perdón y lo valioso que es para ti. Mientras permaneces en silencio, cierra los ojos al mundo que no comprende lo que es el perdón y busca amparo en el sereno lugar en el que los pensamientos quedan transformados y donde las falsas creencias se abandonan. Repite la idea de hoy y pide poder entender lo que realmente significa. Estate dispuesto a dejarte enseñar. Alégrate de oír lo que te dice la voz de la verdad y de la curación, y entenderás las palabras que Él te diga, y reconocerás que son tus propias palabras. Tan a menudo como puedas hoy, recuérdate a ti mismo que tienes un objetivo
una meta que hace que ésta sea un día de especial importancia para ti y para todos tus hermanos. No permitas que tu mente se olvide de este objetivo por mucho tiempo, sino que di para tus adentros: todo lo que doy es a mí mismo. ¿A quién se lo doy? La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad está conmigo ahora y confiaré en él plenamente. Permanece luego en silencio por un momento y deja que tu mente sea receptiva a su corrección y a su amor, y creerás lo que le oigas decir, pues recibirás lo que él te dé. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 6. Indefensión. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas. Se da cuenta de que allí no había nada. Lentamente, al principio, permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios. Manual para el Maestro, pregunta 6. ¿Tiene siempre lugar la curación? Sí, la curación siempre tiene lugar. Es imposible dejar que las ilusiones se lleven ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente, al reconocerla como lo que es. Al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? Cuando esto ocurre, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. No teniendo nada por lo que vivir, podría hasta pedir la muerte. Por su propio bien, pues, la curación tiene que esperar. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza.
En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Donde quiera que se haya ofrecido una curación, ésta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los regalos de Dios como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, parece como si ésta no se hubiese recibido. No es su función juzgar cuándo debe aceptarse su regalo. Que tenga por seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es simplemente darlos. Una vez que los han dado también el resultado, puesto que ello es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso sería limitar lo que da, y en ese caso, ni el que da ni el que recibe dispondrían del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es la parte que hace posible el compartir, la parte que garantiza que el dador no ha de perder, sino que únicamente ganará. ¿Qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que sea usado como mejor le parezca a él? Eso no es dar, sino subyugar. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado, y lo que hace posible dar de verdad es la confianza. La curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente, y es el Espíritu Santo en la mente del donante quien le da el regalo a él. ¿Cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría haber sido en vano? Las arcas de Dios jamás están vacías, y si les faltase un solo regalo, no estarían llenas. Dios garantiza, sin embargo, que las arcas estén siempre rebosantes. ¿Por qué habría de preocuparse entonces un maestro de Dios por lo que sucede con sus regalos? Al ser Dios quien se los da a sí mismo, ¿quién iba a dejar de recibirlo todo en este intercambio santo? Manual para el maestro. Clarificación de términos. 6. El Espíritu Santo. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios tal como él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único Creador, y al crear junto con él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y, por lo tanto, ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de él. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación y nos trae el plan de la expiación, al asignarnos el papel especial que nos corresponde desempeñar en dicho plan y mostrarnos exactamente en qué consiste. Él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan,
ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiese en marcha. Al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados. A fin de llevar a cabo esta función especial, Él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios, percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Él es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Él es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo. Él nunca se olvida del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido, porque Dios mismo lo depositó ahí. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente, que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador, quienes son uno. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno solo. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y también parece ser cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Pero Él no se engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que quiere liberarte. De ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él. Por sí solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función. Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel en la redención de éste tú has completado. Él te da las gracias a ti y a tu hermano, pues te elevaste con él cuando él empezó a salvar al mundo, y estarás con él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exangüe música de la muerte, pues en su lugar se oirá el himno a Dios por unos momentos más, y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. Sexto, ¿cómo se define la sanación? El proceso de la psicoterapia, pues, se puede definir simplemente como perdón, pues no hay sanación que pueda ser otra cosa. Los que no perdonan están enfermos, pues creen que ellos no han sido perdonados. El asirse a la culpa, el abrazarla estrechamente y cuidarla, el protegerla con amor y el mantener en alerta su defensa, todo esto no es otra cosa que una implacable negativa a perdonar. Dios no puede entrar aquí, repiten los enfermos una y otra vez mientras lamentan su pérdida y, sin embargo, se regocijan en ella. La sanación ocurre a medida que un paciente comienza a escuchar el canto fúnebre que entona y a cuestionar su validez. Hasta que no lo escuche,
no puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. Escucharlo es el primer paso en la recuperación. Cuestionarlo tiene que convertirse entonces en su elección. Hay una tendencia, y muy fuerte, a escuchar este canto de muerte solo un instante para luego descartarlo sin haberlo corregido. Estas conciencias fugaces representan las muchas oportunidades que se nos dan literalmente para cambiar de melodía. En vez de esta, puede escucharse el sonido de la sanación, pero primero debe surgir voluntad de cuestionar la verdad del canto de la condenación. Las distorsiones extrañas que se tejen inextricablemente al interior del concepto del yo, que en sí no es otra cosa que una pseudocreación, hacen que este feo sonido parezca verdaderamente hermoso. El ritmo del universo, el canto del ángel heraldo, todo esto y más se oye en lugar de esos ruidosos chillidos discordantes. El oído traduce, no oye. El ojo reproduce, no ve. Su tarea es hacer agradable aquello que se invoca, no importa cuán desagradable pueda ser. Responden a las decisiones de la mente al reproducir sus deseos y traducidos en formas aceptables y placenteras. Algunas veces el pensamiento detrás de la forma se asoma, aunque solo muy brevemente, y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura, pero no permitirá a sus esclavos cambiar las formas que contemplan, los sonidos que oyen. Estos son sus remedios, sus salvaguardias contra la locura. Estos testimonios que traen los sentidos tienen un solo propósito: justificar el ataque y de esta manera conservar la falta de perdón sin reconocerla como lo que es. Cuando se la ve sin disfraz, resulta intolerable. Sin protección no podría soportarse. Aquí se atesoran todas las enfermedades, pero sin reconocer que es así. Pues cuando no se reconoce una falta de perdón, la forma que toma parece ser algo distinto. Y ahora es ese algo distinto lo que parece aterrorizar. Pero no es el algo distinto lo que se puede sanar. No está enfermo y no necesita remedio. Concentrar tus esfuerzos sanadores aquí no es más que futilidad. ¿Quién puede sanar lo que no está enfermo y aliviado? La enfermedad toma muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas de una solo reproducen las formas de la otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce en la otra que un estudio cuidadoso de la forma de una enfermedad revelará con bastante claridad la forma de falta de perdón que representa. Sin embargo, ver esto no efectuará una sanación. Eso se logra mediante un solo reconocimiento, que solo el perdón sana una falta de perdón, y solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Esta comprensión es la meta final de la psicoterapia. ¿Cómo se alcanza? El terapeuta ve en el paciente todo lo que no ha perdonado en sí mismo y de esta manera se le da otra oportunidad de mirarlo, someterlo a una nueva evaluación y perdonarlo. Cuando esto ocurre, ve cómo desaparecen sus pecados
en un pasado que ya no está aquí. Hasta que lo haga, tiene que pensar que el mal lo asedia aquí y ahora. El paciente es la pantalla para la proyección de sus pecados, lo cual hace posible que se deshaga de ellos. Pero si llega a retener una mancha de pecado en lo que mira, su liberación es parcial y no será segura. Nadie se cura solo. Este es el alegre canto que la salvación entona a todo el que oye su voz. Esta afirmación no puede ser recordada con demasiada frecuencia por todos los que se vean a sí mismos como terapeutas. Sus pacientes solo se pueden ver como portadores de perdón, pues son ellos quienes vienen a demostrar su impecabilidad ante ojos que aún creen que el pecado se encuentra ahí para que lo vean. Pero la prueba de la impecabilidad, vista en el paciente y aceptada en el terapeuta, le ofrece a la mente de ambos un pacto en el cual se encuentran y unen y son uno. El canto de la oración. 3. La curación. Introducción. La oración tiene ayudantes y testigos que hacen más llevadero y seguro el empinado ascenso, aliviando el dolor causado por el miedo y ofreciendo consuelo y promesas de esperanza. Testigo del perdón y ayudante en la oración, dadora de la certeza de que finalmente alcanzarás la meta, eso es la curación. Su importancia no debe enfatizarse demasiado, pues la curación es una señal o símbolo de la fuerza del perdón y tan solo un efecto o sombra de un cambio de parecer con respecto a la meta de la oración. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.